Hola, aquí les dejo el resumen de lo que vimos en las clases de esta semana acerca de la diversidad lingüística y cultural de México. Mencionamos algunos datos sobre las lenguas indígenas de nuestro país. Vamos a recordarlos. Comenzamos por analizar un par de mapas que vienen en su libro de texto. Este es uno de ellos en donde se representa cuáles son los pueblos indígenas que tienen más habitantes en cada uno de los estados del país. Nada más acuérdense que hay 5 estados que no tienen población indígena significativa, es decir, el número de habitantes indígenas que podrían tener esos estados es mínimo, por tanto, no se les contabilizó para elaborar este mapa. Esos estados son Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas y Colima. El resto de los estados, sí, como pueden observar, tienen desde un grupo indígena que habita en esa zona hasta más de 10. De hecho, comentamos que los estados que tienen más de 10 pueblos indígenas diferentes que habitan en esos lugares son Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México. En el caso particular de Michoacán, vimos que hay 4 pueblos indígenas con gran población aquí en el estado, que son el pueblo Mazahua, el Náhuatl, el Otomí y el Purépecha. A veces pensamos que aquí en nuestro estado solamente hay pueblo Purépecha, pero bueno, ahora sabemos que también hay otros. Con esto entonces llegamos a la conclusión de que México es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad lingüística, porque en él existen 68 lenguas indígenas, es decir, 68 lenguas originarias de aquí de nuestro país, del territorio mexicano. Recordemos que el español no se puede contabilizar como lengua originaria porque no surgió aquí, sino que fue traída por los conquistadores. Entonces, de esas 68 lenguas indígenas de aquí de México, las más habladas son el náhuatl, que tiene más de 1 millón de hablantes, y que quedamos que si pensamos en que somos más de 120 millones de mexicanos, pues 1 millón es muy poco, ¿verdad? Pero bueno, es de las más habladas de nuestro país. Y después también tenemos el maya y el celtal. Estas lenguas se hablan principalmente al sur del país, en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Mencionamos por ahí también algunos datos curiosos, por ejemplo, que menos de 7 millones de mexicanos hablan una lengua indígena y de esos 7 millones, aproximadamente 1 millón son monolingües, es decir, que hablan una sola lengua, pero esa lengua va a ser una lengua indígena. Por tanto, o dicho en otras palabras, aproximadamente 1 millón de mexicanos no hablan español. Por otra parte, también mencionamos que de las 68 lenguas indígenas que existen en nuestro país, hay alrededor de 364 variantes, es decir, dialectos. Y de esas 68, 22 agrupaciones tienen menos de 1000 hablantes. Por tanto, son lenguas que se encuentran en grave peligro de desaparecer. Pero eso lo vamos a abordar en próximas clases, ese tema en específico. Hablando del caso de Michoacán, pues tenemos 4 lenguas que son las más habladas aquí en el estado, 4 lenguas indígenas que corresponden a los 4 pueblos que tienen mayor número de habitantes aquí. Es la lengua purépecha, el náhuatl, el mazahua y el otomí. Aquí nada más les mencioné por ahí también como dato curioso que generalmente en las infografías sobre nuestro estado se menciona un 5.º pueblo indígena, que es el pueblo Matlatzinca. Sin embargo, bueno, quedamos que no hay una gran población o una población significativa de Matlatzincas aquí en el estado. Lo hubo hace muchos siglos, pero ahora ya no. Por tanto, pues ya no se contabiliza como lengua representativa de nuestro estado. Pero va a ser algo importante para un tema que vamos a ver en próximas clases, que va a ser
los préstamos que las lenguas indígenas le han hecho al español de México y en particular al español de Michoacán. Entonces ahí vamos a recuperar algunas palabras que el Matlatzinga ha prestado a los michoacanos que hablamos español, ¿sí? Pero acuérdense entonces que Matlatzinga ya no tiene hablantes de manera significativa aquí en el estado. La mayoría de sus hablantes se viven o habitan en el Valle de Toluca. Ahora sí, ¿dónde se encuentran o dónde habitan estas poblaciones? Es decir, ¿dónde, en cuáles municipios de nuestro estado se hablan esas 4 lenguas representativas? Bueno, aquí de color azul, en la costa, vemos que habita el pueblo náhuatl. Sobre todo, se encuentran ubicados en Aquila, Chinicuila y Coahuayana, esto según los datos del INEGI. Pero también aquí en Lázaro Cárdenas, por aquí apenas se alcanza a ver, pero pueden todavía observar un punto de color azul, ya es cerca de donde el estado colinda con Guerrero. Bueno, es toda esta zona, también se habla náhuatl. Acá en la zona de color verde vemos que es la zona habitada por el pueblo purépecha, por tanto va a ser la lengua indígena más hablada en todos estos municipios. A veces pensamos que el purépecha solamente se habla aquí, que es donde se ubica el lago de Pátzcuaro, pero ahora pueden observar que también hay muchísimos hablantes de purépecha en otros municipios como Los Reyes, Cherán, Tancítaro, Peribán, etc. En esta zona, que está de color naranja, es donde habitaba o había muchos habitantes antes del pueblo Matlatzinca. Esto pertenece a parte de la zona de tierra caliente, por ejemplo tenemos Huetamo por ahí, Tiquicheo y algunos otros municipios. Recuerden, ya no hay población Matlatzinca significativa, ya la lengua se está perdiendo aquí en el estado, pero va a ser importante este dato para futuros temas. Acá en la parte de rojo tenemos otras 2 lenguas que sí se siguen hablando. Sí hay muchísimos hablantes todavía aquí en nuestro estado, que es el pueblo Mazahua y el Otomí. ¿Y por qué está ubicado los dos, si se trata de 2 pueblos y 2 lenguas diferentes, por qué están marcados con rojo ambos? Bueno, quedamos que en este caso, según el INEGI, es como muy difícil decir, o en este municipio sí, en este municipio no, o aquí viven unos y allá viven los otros, porque en realidad, pues en todos estos municipios se puede encontrar población de ambos pueblos, ¿sí? Y bueno, como dato curioso, yo les decía que el Mazahua y el Otomí son lenguas diferentes, pero también son lenguas hermanas, son lenguas emparentadas y pertenecen a una misma familia. Así que bueno, esto sobre las lenguas indígenas de nuestro estado. Luego por ahí les hice nada más una pregunta capciosa, que era ¿en qué lengua piensas y sueñas? No importa si estamos aprendiendo otra lengua, en nuestro caso, en la mayoría de nuestros casos es el inglés el que estamos aprendiendo o el que algunos de ustedes ya saben. No importa, la lengua que va a dominar nuestros pensamientos, nuestros sueños, va a ser nuestra lengua materna, que en nuestro caso es el español. ¿Qué sucederá entonces con quienes tienen como lengua materna una lengua indígena? Pues lo mismo. En esa lengua es en la que van a hacer todo, en la que más van a hablar, más van a pensar, soñar, bromear y cantar. Y precisamente relacionado con esto último, hablamos un poco acerca de la música indígena, la tradicional y la moderna. Muchas personas cuando escuchan hablar acerca de la música indígena piensan en algo como esto.
veces pensamos que la música indígena tiene solamente que ver con esto que acabamos de escuchar, que es una clásica danza, ¿verdad? Esa que escuchamos es una danza de origen náhuatl. Pero también por ahí les mostré algunos ejemplos de música indígena en la que ya se canta, pero que también puede servir para bailar. Por ejemplo, ahí escuchamos un son de origen purépecha, que fue este. Bueno, este es uno de los ejemplos también que pertenecen pues a la música regional en lenguas indígenas. Sin embargo, no solamente existe ese tipo de manifestación musical en lenguas indígenas, también existe la música moderna. Hay muchísimos grupos que se han dedicado a hacer canciones en lenguas indígenas con pues géneros que a lo mejor no nos imaginábamos. Por ejemplo, muy bien, pues ese es un ejemplo de rap en lengua maya. ¿Te habías imaginado que podría existir el rap en una lengua indígena? Yo creo que no. Y más sorprendente fue saber, por ejemplo, que también existe este otro tipo de género. Muy bien, pues ahí tienes otro ejemplo de géneros modernos que jamás a lo mejor hubiéramos imaginado que podrían existir en lenguas indígenas. Así que podemos encontrar grupos indígenas que cantan en su lengua nativa, pues desde música tradicional, como la que escuchamos al principio, hasta cosas más modernas como rap, rock, e incluso por ahí les llegué a mostrar un ejemplo de heavy metal. ¿Sí? Entonces ahora cuando piensen y hablen sobre música indígena, pues ya saben que no solamente es esa que se dedica a las danzas, sino que hay muchísima música moderna que muchos jóvenes han estado incorporando a sus propias lenguas. Bueno, pues eso sería el resumen de esta semana. Espero que hayan disfrutado sobre todo esta parte de la música, así que nos vemos después. Que estén muy bien.